Bienvenidos chicos. El día de hoy vamos a trabajar lo que son nuestras tablas de frecuencia. Vamos a organizar todas las respuestas recolectadas de nuestra encuesta que ya lo habíamos registrado en dos tablas, ¿no? Una tabla para cada pregunta. Lo mismo vamos a hacer ahora. Vamos a construir una tabla de frecuencias tanto para la pregunta 1 como para la pregunta 2. Entonces, acá yo voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Que les va a servir a ustedes como guía. Ustedes tienen que trabajar con sus datos reales, los que ustedes me han enviado como evidencia, ¿no? Porque yo voy a verificar que sus tablas de frecuencia estén acorde a los datos que ustedes han obtenido, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, yo voy a dar el ejemplo para la pregunta 1, ¿sí? Y ustedes luego ya recuerden que tienen que hacer tanto para la pregunta 1 como para la pregunta 2. Ya, y voy a trabajar para la pregunta 1. Y lo mismo es para la pregunta 2. Se van a basar, ¿sí? Entonces me van a trabajar dos tablas de frecuencia, luego dos gráficos estadísticos, tomando en cuenta las consideraciones que vamos a hacer acá en este ejemplo, ¿sí? Acá, por ejemplo, recuerden que nuestra muestra es 50, ¿sí? Vamos a sacar el total por cada alternativa. Los que marcaron la alternativa que toman de 0 a menos de 3 vasos son 28 personas, de las cuales he encuestado. De 3 a menos de 6 vasos son 19. De 6 a menos de 9 vasos son 3. De 9 a 12 vasos son 0 personas. Entonces, este total sumando, si yo sumo me debe dar 50, que es mi total de muestra, ¿no? De igual manera habíamos visto que de forma horizontal, también por cada columna de cada estrato, ya habíamos sacado nuestra muestra con el muestreo estratificado que tenía que salirnos encuestar a 25 estudiantes, 22 padres de familia y 3 docentes. Sumado esto da 50, ¿no? Tomando en consideración toda esta información, vamos a organizarla en una tabla de frecuencias. Muy bien, chicos. El paso 1, vamos a organizar los datos de la encuesta en la tabla de frecuencias. Vamos a construir nuestra tabla de frecuencias para cada pregunta de la encuesta. En este ejemplo yo voy a hacer para la pregunta 1. Recuerden siempre colocar el título, la pregunta de la cual van a hacer su tabla de frecuencias, que es la pregunta 1. ¿Cuántos vasos de agua en promedio al día consumes? Recuerden que cuando yo construyo mi tabla de frecuencias, en la primera columna debe ir la variable estadística, que en este caso lo he resaltado de rojo, son vasos de agua, que le he puesto XY. En este caso, miren, esa información que tenemos de 0 a menos de 3 vasos, yo lo puedo expresar y agrupar como un intervalo. Este intervalo se lee de 0 hasta menos de 3 vasos, porque acá es abierto, no tomen 3. Entonces me indica lo mismo, ¿no? Que está escrito en la alternativa A, que es de 0 a menos de 3 vasos. Yo le he representado simbólicamente con este intervalo. De 0 a menos de 3 vasos. De 3 a menos de 6 vasos. De 6 a menos de 9 vasos. Siempre va a haber un corchete cerrado y el otro extremo derecho abierto. Y de 9 a 12 vasos, ¿no? En este caso, el último intervalo sí tienen que ir ambos cerrados. Muy bien, acá está nuestro límite inferior y nuestro límite superior del intervalo. Cuando nosotros trabajamos datos agrupados en intervalos, vamos a agregar en la tabla de frecuencias lo que es la marca de clase, que se representa con una X. Sí, en este caso no lo he puesto, pero se acostumbra a poner una X, ¿sí? ¿Qué viene a ser la marca de clase? Ya anteriormente habíamos aprendido que era el punto medio del intervalo. ¿Cómo se halla? Sumando los extremos del intervalo, el límite inferior más el límite superior entre 2. Sumamos 0 más 3, 3 entre 2, 1,5. ¿Sí? Y luego, ¿qué hacemos para hallar las demás marcas de clase? Podemos seguir haciendo este mismo procedimiento, ir sumando los extremos y dividiendo entre 2, o también de forma práctica podemos, una vez que ya tenemos la primera marca de clase, podemos ir sumando la amplitud del intervalo. ¿Cuál es la amplitud de este intervalo? Yo me doy cuenta que cada intervalo acá, de 0 a 3, hay 3 de distancia. La amplitud es 3. De 3 a 6 también hay 3. De 6 a 9 también hay 3 de distancia. De 9 a 12 también hay 3. ¿Cómo saco esa distancia? Restando, ¿no? Los extremos, miren. 3 menos 0, 3. 6 menos 3, 3. 9 menos 6, 3. 12 menos 9, 3.
Quiere decir que la distancia de estos intervalos es 3. Esta amplitud siempre es constante. Por lo tanto, acá yo deduzco que mi amplitud, que le represento por A, es 3. Esa amplitud yo lo puedo ir sumando a la primera marca de clase que ya he hallado, que es 1,5, ¿no? Lo he hallado sumando los extremos, 0 más 3 entre 2, 1,5. A este 1,5 le puedo ir sumando la marca de clase y hallo las demás marcas de clase de forma práctica. Miren, 1,5 más la amplitud que es 3, queda 4,5, más 3, 7,5, más 3, 10,5. Ahora, si ustedes prefieren sumar los extremos, aplicarles la fórmula de acá, 3 más 6, 9 entre 2 también les va a dar 4,5. 6 más 9, 15 entre 2 también les va a dar 7,5, ¿no? De las dos formas lo pueden hacer, sumando la marca de clase o también pueden ustedes, sumando la amplitud, perdón, o también pueden ustedes sumar los extremos y dividir entre 2 para hallar cada una de las marcas de clase, ¿sí? Muy bien, entonces la tercera columna es la frecuencia absoluta que se representa por una F minúscula. ¿De dónde lo sacan esto, chicos? Esto ya lo hemos sacado de la tabla anterior, de esta parte, ¿no? Los totales por cada alternativa. Entonces, acá tenemos que 28 personas nos han respondido de 0 a menos de 3 vasos, 19 de 3 a menos de 6 vasos, 3 personas de 6 a menos de 9 vasos y 0 personas de 9 a 12 vasos. Entonces, esta suma, recuerden, de estos FI me tiene que dar el N, que es 50, que es el tamaño de mi muestra. Sí, entonces, muy bien. Hasta ahí ya tenemos la frecuencia absoluta. Ahora vamos a hallar lo que es la frecuencia absoluta acumulada, que se representa con el F sub I mayúscula. Recuerden que para sacar esta frecuencia es la suma de estas frecuencias anteriores de las Fi minúscula, ¿no? Entonces la primera frecuencia la vamos a repetir, igual. Y luego vamos a ir sumando, operando en zigzag, ¿sí? 28 más 19, 47, 47 más 3, 50, 50 más 0, 50. Recuerden que la última frecuencia acumulada debe coincidir con mi muestra, que es N, que es 50. Deben ser iguales. Muy bien, y la frecuencia relativa, que es el H sub I minúscula, la vamos a obtener, acá está la fórmula, dividiendo cada F sub I minúscula de esta columna entre el N. ¿Quién es N? Mi muestra. Vamos a dividir así. 28 entre 50 me da 0,56. La otra. 19 entre 50, 0,38. 3 entre 50, 0,06. Y 0 entre 50, pues nos da 0. Recuerden que al sumar estas H sub I, si yo sumo estas 4 H sub I, me debe dar 1. ¿Sí? Eso debo comprobarlo. No es que yo ponga 1 por poner, sino debo comprobar haciendo la suma y esto me debe dar 1. Ahora acá vamos a agregar otra frecuencia nueva que no habíamos visto, pero que es similar, ¿no? Similar a lo que ya venimos trabajando. Por ejemplo, la frecuencia relativa acumulada, que es el H sub I mayúscula, ¿no? Es similar casi a esta F sub I mayúscula, pero esta trabaja con esta columna de las H sub I minúscula, que viene a ser la frecuencia relativa acumulada. Viene a ser la suma, pero de las H sub I minúscula. Recuerden, la Fi mayúscula era la suma acumulada de las Fi minúscula, la Hi mayúscula es la suma acumulada de las Hi minúscula. Igual hacemos el mismo procedimiento. Se repite este primer dato acá y luego se suma en zigzag. 0,56 más 0,38, 0,94. 0,94 más 0,06, 1. 1 más 0, 1. Miren, observen acá lo que está con círculo azul. Siempre va a coincidir que van a ser iguales. El total de las HI con la última frecuencia relativa acumulada va a dar 1. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, ahora ya completamos la tabla. Vamos ahora a hallar lo que son la frecuencia relativa porcentual, que se representa con el HI porcentual. Bueno, que esto ya lo hemos visto, ¿no? Trabaja con el HI minúscula,
simplemente que lo vamos a convertir a porcentaje multiplicando toda esta columna por 100. Multiplicamos cada frecuencia relativa hallada por 100. Recuerden que la coma va a correr a la derecha. 0,56 por 100, 56%. 0,38 por 100, 38%. 0,06 por 100, 6%. Y 0 por 100, 0%. Recuerden que al sumar esta columna de las HI porcentual nos debe dar el 100%. Muy bien. Ya tenemos acá los datos de la tabla de frecuencia para la pregunta 1. No olviden colocar en la parte inferior de la tabla la fuente. ¿Qué es la fuente? De dónde se ha extraído la información. Esta información la hemos extraído de la encuesta aplicada a los miembros de la comunidad educativa de la institución educativa Horacio Ceballos Gámez del Porvenir el 19 de agosto del 2020. Bueno, acá lo ponen la fecha a la que ustedes han realizado la encuesta, ¿verdad? Muy bien, una vez que ya tenemos el paso 1, que es construir nuestra tabla de frecuencias para cada pregunta, porque lo mismo ustedes van a hacer para la pregunta 2, no olvidar. Para la pregunta 2 también ustedes deben hacer su tabla de frecuencias. ¿Sí? Acá estoy dando un ejemplo solo para la pregunta 1. Ya. Luego el paso 2, chicos, acá está, ¿no? Ustedes van a hacer lo mismo para la pregunta 2. Y el paso 2 es construir un histograma y polígono de frecuencias para representar la información. ¿Sí? Vamos a construir un histograma porque recuerden que el histograma es un tipo de gráfico que se usa para datos agrupados en intervalos. Son barras que van juntitas una de la otra. Y el polígono de frecuencias también. Vamos a ver los dos tipos de gráficos para que ustedes recuerden cómo se construye. Recuerden que debe ir arriba el número del gráfico, luego el título, en este caso como la variable habla de vasos de agua, es el consumo promedio, de acuerdo a la pregunta que tienen en la encuesta, de acuerdo a eso sacan el título, es el consumo promedio de vasos de agua al día. Vamos a trazar dos ejes en el eje horizontal, recuerden que va la variable que es número de vasos de agua, que lo tenemos acá en intervalos. Recuerden siempre como el intervalo tiene la misma amplitud, en este caso la distancia del límite inferior al límite superior es 3 para todos. Las barritas tienen que tener también el mismo ancho, no pueden tener diferente ancho, ¿sí? Recuerden eso. Entonces acá la he hecho de 0 a 3, dejando dos cuadritos, de 3 a 6 y de 6 a 9 y luego de 9 a 12. Ahí está. Y en la parte del eje vertical, recuerden que vamos a poner las frecuencias absolutas. Pero como acá mi mayor frecuencia es 28, para que no me salga muy grande el gráfico, entonces yo le he hecho de 4 en 4, ¿sí? Le he hecho acá en 0, 4, más 4, 8, más 8 más 4, 12, 12 más 4, 16, luego 16 más 4, 20, 24, 28, 32 y 36. Miren, le he hecho de 4 en 4. Tengo que hacerlo así porque yo no puedo hacerlo poniendo los números en desorden y en diferente distancia, ¿sí? Tenemos que respetar una distancia, ¿sí? Eso tengan en cuenta al momento de tomar sus frecuencias absolutas, ¿sí? Ahora, si mis frecuencias absolutas fueran más pequeñas, de repente yo hubiera tenido acá de frecuencia hasta 12, 13, de repente lo hubiera podido hacer de 1 en 1, ¿no? Puedo hacerlo también de 1 en 1, ¿no? Pero en este caso, como mi frecuencia mayor es 28, para hacerlo de 1 en 1 me iba a salir muy grande, ¿no? El eje vertical. Entonces yo le he hecho de 4 en 4. Ahora, eso no quiere decir que ustedes lo van a hacer igual. Depende a sus frecuencias que ustedes tengan acá. Si sus frecuencias son bajitas, tienen 10, 12, entonces lo hacen de 1 en 1 mejor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, tengan en cuenta para distribuir, ¿no? La distancia que hay entre cada valor que van a poner en el eje Y. Muy bien, una vez que ya tengo eso claro, vamos a construir ahora nuestras barras. De 0 a menos de 3 vasos, hay 28 personas que me han respondido, ¿no? Entonces, recuerden que la frecuencia absoluta en este caso representa el número de personas que me han respondido a esta alternativa. De 0 a menos de 3 vasos, entonces la altura de la barra va a ir hasta 28. Le he puesto de color rojo. Traten de usar colores diferentes para pintar sus barras. Acá está.
De 3 hasta menos de 6 vasos, 19 personas. No sería un poquito más abajo de 20, por eso le he dibujado así. Sí, la altura de la barra. De 6 hasta menos de 9, 3 personas. Y acá está, ¿no? La última. Y de 9 a 12, no dibujo nada porque son 0 personas. Recuerden que también se pone la fuente de donde se ha extraído la información en la parte inferior, ¿sí? Yo he colocado, chicos, esta información de la tabla de frecuencias para poder graficar, ¿no? Porque el histograma se trabaja con lo que es la variable estadística y la frecuencia absoluta. Nada más. Con esos dos datos yo voy a graficar mi histograma. Ya está. Ahora, para hacer el polígono de frecuencias, vamos a ver. ¿Sí? Para la pregunta 1. Gráfico número 2, igual el título es el mismo, consumo promedio de vasos de agua al día, pero para el histograma ya vamos a, para el polígono de frecuencias ya vamos a trabajar con lo que es también la marca de clase, ¿no? Vamos a trabajar con la variable, la marca de clase y la frecuencia absoluta. En base al histograma ya construido, ¿no? Vamos nosotros a ubicar o a trazar los puntos para poder graficar nuestro polígono de frecuencias. Simplemente sobre las barras del histograma vamos a ubicar los puntos medios de cada intervalo que es la marca de clase. De 0 a 3, ¿cuál es el punto medio? El que está en medio es 1,5. Ese va a ser mi primera marca de clase. De 3 hasta menos de 6, la marca de clase es 4,5. Está ubicada acá en el en medio. Porque recuerden que la marca de clase es el punto medio. De 6 a menos de 9, 7,5 está acá ubicado. Y de 9 a 12, el punto medio es 10,5. Una vez que ya tengo ubicados esos puntos medios, mi polígono de frecuencias voy a empezar a trazar unas líneas para unir cada punto, tomando en cuenta el primer valor del intervalo que empieza en 0. Entonces, desde acá voy a empezar desde 0. Y voy a trazarlo hacia el punto medio, la primera marca de clase, ¿sí? Que coincide con este punto de acá. Yo lo he trasladado encima de las barritas, ¿sí? Hasta acá. Y luego me paso a la otra marca de clase, que es 4,5. Esta es la primera marca de clase, 1,5. Lo uno desde 0 hasta 1,5, luego de 1,5 hasta 4,5. Cada una de las marcas de clase, luego de 1,5, luego de 4,5 a 7,5 y de 7,5 a 10,5, que es la última marca de clase, ¿sí? Ahí es donde cierra mi polígono. Recuerden que el polígono de frecuencia siempre tiene que cerrar, ¿sí? Y para eso debo tomar en cuenta los extremos de mis intervalos, donde empieza en 0 y donde termina acá, ¿no? Termina en la marca de clase 10,5. Ahí va a cerrar. Sí, chicos, entonces tomar en cuenta eso. Muy bien, eso sería todo. Espero que haya quedado claro.